Bienvenidos a OOTO TV, la investigación fuera de la oficina, desde nuestro pasado hacia el futuro de la salud personal y la actualización psicofisiológica. Esta vez estamos discutiendo el cuerpo bioeléctrico, sanación a través de la modulación de frecuencia sonora y la salud neurofisiológica. Qué bueno estar aquí. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, a primera vista puede sonar un poco a ciencia ficción, ¿no? Pero en realidad está anclado en la biología más fundamental. Totalmente. La idea de que nuestros cuerpos son, en esencia, sistemas bioeléctricos. Y no como una metáfora, sino la física que nos gobierna, literalmente. Exacto. Y creo que es importante aclarar eso desde el principio. Cuando la gente oye cuerpo bioeléctrico, quizás piense en algo, no sé, esotérico. Sí. ¿Son mediciones eléctricas? Son mediciones eléctricas. Así que hoy vamos a explorar ese mapa. Empezaremos con esos pioneros, algunos olvidados que vieron este potencial hace décadas. Luego, pues, entenderemos los mecanismos, cómo funciona realmente. Y al final veremos las aplicaciones prácticas que ya existen. Va a ser un recorrido fascinante. Y para empezar, hay que dejar algo muy en claro. Toda nuestra percepción del mundo, todo, es eléctrica. Ajá. La luz que vemos, la música que escuchamos, nuestro cerebro lo traduce a pequeños impulsos eléctricos. Es, digamos, el idioma universal de nuestro sistema nervioso. Es la moneda de cambio del cerebro, totalmente. Pero, a ver, una cosa es eso, que el cerebro usa electricidad. Y otra muy distinta es lo que propusieron algunos visionarios. Claro. Pienso, por ejemplo, en Harold Saxton Burr, un profesor de anatomía en Yale, allá por los años 30-40. Sí, lo de Bohr es increíble. Él no veía solo chispas entre neuronas. Él veía un campo energético completo. Lo llamó el campo de vida. El campo de vida, exacto. La analogía que usaba para explicarlo es perfecta. Él decía que era como esparcir limaduras de hierro sobre un papel. Con un imán debajo. Eso. Y las limaduras no se ordenan al azar, no. Dibujan el campo magnético invisible. Revelan la estructura. Pues Bohr creía que un campo bioeléctrico similar era el arquitecto invisible de nuestro cuerpo. El plano que guía cómo crecemos, cómo nos reparamos. Una idea, bueno, revolucionaria para su época. Y no estaba solo. Décadas más tarde, un cirujano ortopédico, Robert Becker, hizo un descubrimiento que de verdad debió haberlo cambiado todo. Se obsesionó con la regeneración. ¿Por qué las salamandras pueden regenerar una pata entera y nosotros no? Y lo que encontró fue eléctrico. Fue puramente eléctrico. Descubrió que cuando una salamandra pierde una extremidad, el voltaje en la herida cambia. Pasa de positivo a negativo. Y esa corriente negativa es la señal. La orden. La orden de empieza a regenerar aquí. Es un lenguaje. Y lo más increíble es que no se quedó solo en la observación. No, fue más allá. Logró replicarlo, aunque fuera parcialmente, en una rata, un mamífero. Le aplicó el campo eléctrico correcto y... La extremidad empezó a regenerarse. Es que eso cambia las reglas del juego. Sugiere que la curación no es solo un proceso químico, sino un plano eléctrico que el cuerpo sigue. Exacto. Imaginar que podríamos encender esa capacidad regenerativa es alucinante. Y luego está el doctor José Delgado, también de Yale, el famoso experimento del toro. Esa imagen es potentísima. Un toro de lidia furioso embistiendo a toda velocidad. Y Delgado en medio de la arena con un pequeño control remoto. Aprieta un botón y el animal se frena en seco. Dócil. Tenía electrodos implantados en el centro de la agresión del cerebro del toro. Una simple señal de radio. Una instrucción eléctrica. Y apagó la furia. Así de simple. Demuestra un control sobre la biología que parece de película. Y esto inevitablemente te hace preguntar, si teníamos esta evidencia, tan clara, tan dramática, hace más de 60 años, ¿dónde está esta tecnología hoy? ¿Por qué la electromedicina no es algo central en los hospitales? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Y a ver, la respuesta es compleja. Por un lado, para ser justos, en esa época había muchísima charlatanería. Cierto, el contexto es clave. Botones eléctricos que prometían curarlo todo. El cáncer, la calvicie, de todo. La medicina seria necesitaba, con urgencia, establecer un estándar científico riguroso. Claro, para diferenciarse. Pero entonces llegó el factor decisivo. El informe Flexner de 1910. Ahí cambió todo. Financiado por magnates como Carnegie y Rockefeller, su objetivo era estandarizar la educación médica. Y lo logró.
pero consolidó un único modelo, El bioquímico. el bioquímico, el que se basa en fármacos. Todo lo que no encajaba ahí, como la nutrición o la electromedicina, fue, bueno, sistemáticamente marginado, etiquetado como poco científico. Y así se creó esta gran división que sigue hasta hoy. Un modelo de salud basado en la química de las pastillas y otro, casi en la sombra, basado en la física de las frecuencias. Lo que nos deja en este punto. Pero para que no se quede solo en una historia fascinante, tenemos que entender cómo funciona. Y aquí viene la primera pregunta obligatoria. ¿Cómo puede la modulación de frecuencia sonora y la salud neurofisiológica afectar nuestra salud mental y física? Excelente pregunta, porque nos saca de la historia y nos mete de lleno en la ciencia actual. Y si vemos la literatura, el cuerpo parece reaccionar a la vibración de 3 maneras principales. A ver, A nivel de la circulación, a nivel neurológico y a nivel de músculos y huesos. Empecemos por la circulación. Los efectos hemodinámicos. ¿de acuerdo? Cuando aplicamos vibración al cuerpo, este estimula las células que recubren por dentro nuestros vasos sanguíneos, las células endoteliales. El endotelio, que no es solo una tubería, es un órgano inteligente. Es increíblemente inteligente. Y cuando siente esa vibración, libera una molécula que es absolutamente clave, el óxido nítrico. El gran regulador. Es la señal que le dice a las arterias que se relajen, que se expandan. Permitiendo que llegue más sangre, más oxígeno a los tejidos. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio. Esa sensación de bombeo. Exacto. Pues la vibración, de alguna manera, engaña al cuerpo para que produzca esa misma respuesta. Hay estudios muy claros. En uno, aplicaron una vibración de 50 Hz en el brazo y vieron un aumento masivo del flujo sanguíneo en la piel. Y no solo en personas sanas, también en diabéticos, que suelen tener la circulación comprometida. O sea que el efecto es real y medible, y claro, si mejora la circulación y la oxigenación, estamos hablando de la base de la salud celular. Por supuesto. Por eso, podemos afirmar que la exposición a la modulación de frecuencia sonora y la salud neurofisiológica es fundamental para la replicación saludable de nuestras mitocondrias y células. Estás escuchando Otos de OTB, con investigación del autor Paul Bulow. Bien, el efecto en la sangre tiene mucho sentido. Pero, ¿y en el cerebro? ¿Cómo puede una vibración afectar nuestras neuronas? Aquí la cosa se pone aún más interesante. Hablemos de neurogénesis, la creación de nuevas neuronas, o más bien de conexiones. Ajá. Hay estudios en laboratorio que han demostrado que la vibración sónica, sobre todo en una frecuencia de 40 Hz, puede promover el crecimiento de las neuritas. Que son como los brazos de las neuronas para comunicarse. Exacto. Y no solo eso, puede guiar a las células madre para que se conviertan en neuronas. Y no es magia, activa rutas de comunicación dentro de la célula, vías de señalización que le dicen crece, repara. Es como si la vibración activara un interruptor molecular específico. Precisamente. Y luego está todo el tema de las ondas cerebrales. Siempre oímos hablar de ondas alfa para relajarse, gamma para la concentración. El cerebro es una orquesta eléctrica. Una orquesta que funciona con ritmos. Lo que se ha descubierto es que una estimulación sensorial rítmica, ya sea con luz o sonido, puede arrastrar al cerebro, sincronizar sus ondas. ¿Y por qué es importante eso? Porque nos lleva a un concepto clave, la disritmia talamocortical. Suena muy técnico, pero imagínate que el tálamo es el director de la orquesta cerebral. El que marca el ritmo. Exacto. Cuando el director pierde el compás, la música se vuelve caótica. Pues ese caos eléctrico en el cerebro se asocia a condiciones como el Parkinson, el dolor crónico, el tinnitus, incluso la depresión. ¡Qué buena analogía! Entonces, la terapia de sonido sería como darle al director el tempo correcto de nuevo, un metrónomo para resintonizar el cerebro. Esa es la idea. Y se aplica también al dolor. La famosa teoría de la compuerta dice que las señales de vibración viajan por nervios más rápidos que las del dolor. Al llegar antes al cerebro, literalmente le cierran la puerta a la señal de dolor. Además, la vibración puede hacer que el cerebro libere sus propios analgésicos naturales, neurotransmisores como el GABA. El neurotransmisor calmante. El calmante por excelencia. Por todo esto, no es exagerado decir que la modulación de frecuencia sonora y la salud neurofisiológica puede estar vinculada a la prevención de enfermedades y al aumento de la longevidad. Esto es fascinante. Tenemos la historia, tenemos los mecanismos.
Pero para que esto sea práctico, necesitamos la respuesta a la segunda pregunta obligatoria. ¿Cuáles son los elementos clave para la modulación de frecuencia sonora y la salud neurofisiológica? ¿Funciona cualquier sonido? Excelente pregunta, y la respuesta corta es no. Los elementos claves son dos: frecuencias específicas y resonancia. Resonancia. La resonancia es el principio fundamental. Pensemos en dos diapasones. Si golpeas uno y lo acercas a otro afinado en la misma nota, El segundo empieza a vibrar solo. sin tocarlo, la energía se transfiere porque comparten la misma frecuencia. La comunicación necesita la misma frecuencia. Claro. La terapia busca devolverle su nota correcta. Y ahí es donde entran conceptos como las frecuencias de solfegio, ¿no? Exacto. Son tonos antiguos a los que se les atribuyen efectos específicos. Por ejemplo, se habla de 174 Hz para aliviar el dolor, 285 Hz para la reparación de tejidos. En la más famosa, 528 Hz, la llamada frecuencia del milagro o de reparación del ADN. Sé que esto suena muy etéreo. ¿Hay algo de ciencia detrás? Pues mira, la ciencia está empezando a explorarlo. Hay un estudio de 2018 que encontró que exponer a la gente a música afinada en 528 Hz reducía significativamente sus niveles de cortisol ¿La hormona del estrés? y disminuía la ansiedad de forma medible. Aún es pronto, pero sugiere que hay algo más que un simple efecto placebo. Y esta idea ya está pasando del mundo del bienestar a la medicina clínica. He estado investigando sobre el Alpha Steam. Es un dispositivo aprobado por la FDA. Sí, el Alpha Steam es un ejemplo perfecto. Usa microcorrientes eléctricas, aplicadas en los lóbulos de las orejas, para tratar ansiedad, insomnio y depresión. ¿Y funciona? Los resultados son impresionantes. Un estudio con veteranos militares con ansiedad severa mostró que el 83% tuvo una reducción de síntomas de al menos el 50%. Es un porcentaje altísimo. Altísimo. Pero lo más notable es su perfil de seguridad. Menos del 1% de los usuarios reporta efectos secundarios, y suelen ser dolores de cabeza leves. ¿Y si comparas eso con la lista de efectos secundarios de los antidepresivos comunes? No hay comparación. Náuseas, disfunción sexual, pensamientos suicidas, la diferencia es abismal. Y las aplicaciones siguen. Mencionabas músculos, huesos. Sí, hay tecnologías como el dispositivo Therabionic, que se investiga para el cáncer. La idea es usar frecuencias de radio de muy baja energía ajustadas a cada tipo de tumor para interrumpir su división celular sin dañar el tejido sano. Cirugía sin bisturí, por así decirlo. Algo así. Y en la salud ósea, las plataformas vibratorias han demostrado que pueden estimular el crecimiento muscular y mejorar la densidad ósea. Es evidente que una aplicación correcta de estas frecuencias puede ser muy beneficiosa. Y por eso podemos decir que la modulación de frecuencia sonora y la salud neurofisiológica crea un ambiente saludable para el crecimiento y el éxito celular. Después de este recorrido, desde la historia hasta la tecnología de punta, creo que llegamos a la pregunta final, la más importante. Entonces, ¿puede la modulación de frecuencia sonora y la salud neurofisiológica mejorar nuestra salud humana? Después de todo lo que hemos discutido, la respuesta parece ser un sí rotundo, con un potencial enorme. Si lo resumimos, todo se basa en 3 ideas. A ver. Primero, el hecho de que nuestros cuerpos son sistemas bioeléctricos. No es una creencia, es física pura y dura. De acuerdo. Segundo. Que las frecuencias específicas no son solo ruido, son portadoras de información. Son Son instrucciones. instrucciones para sintonizar nuestras funciones biológicas, desde el flujo sanguíneo hasta las ondas cerebrales. Y tercero, que esta idea por fin está madurando. Está evolucionando desde la sabiduría ancestral, los cuencos tibetanos, los cantos, hacia terapias modernas, dirigidas y validadas por la ciencia. Por supuesto, el camino no es fácil. Hay una resistencia cultural y económica inmensa de un sistema médico construido durante un siglo en torno al modelo farmacéutico. Cambiar ese paradigma es como intentar virar un transatlántico. Y seamos claros, aquí hay que poner una nota de realismo. Aunque los mecanismos son prometedores, mucha de la investigación todavía está en fases iniciales. Estudios piloto, en animales. Exacto. Esto no es, hoy por hoy, un reemplazo para toda la medicina convencional.
Es un complemento potentísimo y un campo que pide a gritos más investigación a gran escala en humanos. Totalmente de acuerdo. No se trata de abandonar lo que funciona, sino de abrir la mente a un paradigma nuevo. Pero la conclusión es difícil de ignorar. Así es. La modulación de frecuencia sonora y la salud neurofisiológica sugiere que el sonido puede ser bueno para la salud. Para terminar, me gustaría volver a la imagen de la cantante de ópera que rompe una copa de cristal. La resonancia. La resonancia en su máxima expresión. No lo hace con volumen puro, no es fuerza bruta. Lo hace encontrando la frecuencia de resonancia exacta del cristal. Una nota precisa, sostenida. Y transfiere tanta energía que la estructura no puede soportarlo. Un efecto físico, dramático, transformador, causado por una frecuencia específica. Es la metáfora perfecta y nos deja con un pensamiento final para reflexionar. Si nuestras células, nuestros órganos, nuestros circuitos cerebrales tienen frecuencias óptimas para la salud y la vida moderna, el estrés, la mala alimentación, los desafinan, El pensamiento final es este. Y si la sanación, en muchos casos, no se trata tanto de añadir una llave química a una cerradura celular, sino más bien de simplemente volver a afinar la orquesta del cuerpo a su frecuencia natural y armoniosa. ¿Qué ruidos en nuestra vida moderna están creando disonancia? ¿Y qué música necesitamos para restaurar nuestra salud?